creo que podemos empezar. Vale, pues comparto la Me- pantalla, si os sí, parece. buen día, Tutón. Buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico por imagen tenemos la sesión de correlación clínico-radiológica con nuestros compañeros de pediatría. La sesión hoy nos la va a presentar Alisa Trundaeva, que es residente de radiodiagnóstico, y Arnau Álvarez, que es residente de pediatría. Para los comentarios finales y la discusión tenemos a Jordi Muchart y Nacho Delgado, que son neuroradiólogos pediátricos del Hospital de Sant Joan de Déu y de Vallebrón. Así que os animo a todos a hacer preguntas y a participar en la discusión posterior. Cuando queráis, Arnau o Alisa, podéis empezar. Perfecto, pues gracias, Noemi. Pues empezamos un poco a nuestra idea de hacer un repaso inicial del citomegalovirus, ¿no?, de la epidemiología clínica y diagnóstico. Pues Alisa dará un poco del repaso del diagnóstico por imagen y finalmente repasaremos dos casos que tuvimos en nuestro centro bastante relevantes. Entonces, para empezar a hablar del citomegalovirus, ¿no? Sabemos que es el citomegalovirus o virus del peso humano 5, que está dentro de la familia de Lepes viridae, que su único reservorio es el humano y que tiene las capacidades de latencia y reactivación, que veremos después que esto es importante. A nivel de epidemiología, ¿no? ¿Por qué es relevante esta infección? Porque es la infección congénita más frecuente en los países desarrollados. Se estima que afecta entre el 0,2 y 2,4% de los recién nacidos, que la mitad de los recién nacidos infectados y con clínica tendrá una afectación significativa de su desarrollo y que dentro de las sordeas neurosensoriales el citomegalovirus congénito es el responsable del 25% y que es una de las causas más importantes de alteraciones de neurodesarrollo. La transmisión del citomegalovirus es transplacentaria del virus durante la gestación. Puede ser tanto la prima infección materna, pero también la reactivación y la reinfección por una cepa diferente del citomegalovirus. La infección materna ya veremos después, pero tiene una sintomatología muy heterogénea y muy similar a cualquier otro virus, pero es verdad que la mayoría de veces se escogen en contacto con la población pediátrica, sobre todo en lactantes y preescolares. El riesgo de transmisión vertical cambia mucho si es una primera infección o una reinfección o una reactivación, ¿no? El riesgo de citomegalovirus congénito en una primera infección es alrededor de un 40% en comparación con un 1 o 2% en reactivación y reinfección. El riesgo de síntomas al nacimiento, ¿no?, también cambia mucho. En una primera infección sería un 10% y el resto sería menos de un 10%. Y sobre todo, ¿no?, lo más importante es el riesgo de secuelas a largo plazo y la mortalidad, que es mucho más alta cuando la madre tiene una primera infección durante el embarazo comparado con los que tienen una reactivación o una reinfección. Otros factores que influyen es la edad y el número de embarazos, ¿no? Es más frecuente en madres jóvenes y en un primer embarazo. Y la única secuela que nos ha asociado a una primera infección sería la sordera, que se ve que no hay diferencias entre primera infección y reactivación. Las manifestaciones clínicas tenemos las que podemos detectar intraútero, ¿no?, que serían oligodramnios y polidramnios, el hidroxfetal, el derrame pleural o pericardio, el retraso de crecimiento intrauterino, la hepatosplenomegalia, las calcificaciones, que después Alisa nos comentará, la hiperecogenicidad intestinal, el engrosamiento placentario y múltiples afectaciones del sistema nervioso central. Son clínicas muy inespecíficas, pero que ya nos hacen, dentro de nuestro diagnóstico diferencial, sospechar el citomegalovirus y empezar a intentar diagnosticarlo. Una vez ha nacido el feto, el recién nacido, ¿qué nos podemos encontrar? Las petequias, que suelen ser puntiformes y aparecer justo después del parto, entonces nos tiene que saltar la alarma. La ictericia al nacer, que puede estar presente desde el primer día y ser prolongada. La hepatosplenomegalia, como las tres clínicas más frecuentes, que sea pequeño para la gestacional. Y después alteraciones un poco menos frecuentes, como serían las oftalmológicas, que son como la chorioretinitis, que no solemos verlo en la primera exploración física, el estrabismo, las cataratas, etc. Hematológicamente nos podemos encontrar, si hacemos una analítica, una trombocitopenia y una anemia hemolítica, y alteraciones dentales que sobre todo son a largo plazo, ¿no? A nivel neurológico, ¿qué nos podemos encontrar? La microcefalia, por eso es tan importante, ¿no?, hacer las desviaciones estándar en las primeras exploraciones físicas de los recién nacidos, que además es un buen predictor de alteraciones neurocognitivas en el futuro,
hiperproteinorraquia, letargia y hipotonía del recién nacido, problemas de succión y alimentación y convulsiones. A largo plazo, a nivel neurológico, nos podemos encontrar que tengan un retraso psicomotor, una afectación neurocognitiva, parálisis cerebral, hipotonía, paresia, epilepsia y un retraso del lenguaje y aprendizaje. Entonces, ¿qué es importante, ¿no? De complicaciones tardías, que los sintomáticos son los que tendrán más complicaciones tardías que hemos comentado, ¿no? Si miramos todos los citos congénitos dentro de los sintomáticos, son un 10% aproximadamente, un 70% tendrán secuelas tardías, que serán las más frecuentes, la hipoacusia neurosensorial progresiva, el retraso psicomotriz y la microcefalia. De los asintomáticos, que son un 90%, hay que tener en cuenta que entre un 5 y un 15% podrán tener también secuelas tardías, sobre todo la hipoacusia neurosensorial y un retraso psicomotriz. Entonces, estos pacientes tendrán que ser seguidos, sobre todo por infecciosas y otros tipos. El diagnóstico, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico en el gestante, el feto y en el recién nacido. En la gestante, ¿no? El problema que nos encontramos es que la primoinfección suele ser asintomática en la gran mayoría, y las que tienen síntomas tienen unos síntomas muy específicos: fiebre, mialgias, linfadenopatía, síndrome mononucleósico, etc. O sea, que será una clínica típica de una infección viral. Para diagnosticarlo, hay dos formas, ¿no? Una es la demostración de una seroconversión, ¿no? Es decir, que la pase de negativo a positivo, o o con las serologías, ¿no? Si tú tienes una IgM y una IgG de baja avidez, te puede ayudar, ¿no? A saber que la infección ha sido durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que la IgM, aunque indica una infección reciente, puede estar positiva durante varios meses. Entonces, aquí nos ayudará mucho la IgG, ¿no? De alta o baja avidez, que una IgG de baja avidez nos sugiere que la infección ha estado en los últimos 2-4 meses. Después, en el feto, bueno, nos puede ocurrir, ¿no? Que, o sea, durante todo el embarazo lo más frecuente es que sea durante el final de la gestación, pero ya sabemos que la gravedad de la infección, como la mayoría de las TORCH, es mayor gravedad cuando, ¿no? Si es el primer trimestre respecto al tercer trimestre. Para diagnosticarlo se hace a través de una PCR, ¿no? En el líquido amniótico, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, que se recomienda hacerla al menos 7 semanas más tarde de la infección materna si se ha podido detectar. Después se recomienda, una vez, ¿no? Se ha hecho la amniocentesis, hacer ecografías y resonancias, que después nos comentará a Lisa, y también tener en cuenta que aunque las pruebas de imagen salgan negativos, esto reduce ¿no? el riesgo de infección congénita sintomática, pero no lo excluye. En el recién nacido, ¿no? Cuando tenemos que, la prueba gold estándar es la PCR en orina, que tiene una sensibilidad al 100% y una especificidad al 99%. Entonces, con una sola muestra podemos confirmar el diagnóstico de cito en orina. Es importante hacerlo los primeros días, sobre todo los primeros 14, pero dentro de las primeras 3 semanas. Que ahora hay pruebas, ¿no? La PCR en salida puede ser una alternativa, pero siempre tenemos que confirmarla mediante orina. Y que si tenemos la sospecha a posteriori, ¿no? Tenemos que intentar recurrir a la sangre de talón, hacer una PCR en sangre para saber si esto era una infección congénita o no. Pero muchas veces los niños mayores es difícil tener el diagnóstico de cito congénito. Entonces, cuando a un niño recién nacido, ¿cuándo tenemos que hacer una PCR en orina? Cuando tenemos la sospecha de madre que haya tenido un diagnóstico o sospecha o diagnóstico de citomegalovirus durante el embarazo, los prematuros y los que son PEC, los que pesan menos de 1500, les hacemos un cribado con el cito en orina, en neonatos con síntomas o signos, y cuando tienen alteraciones de las pruebas de imagen, que nos comenta Lisa, en neonatos con inmunodepresión y en niños con sordera neurosensorial, porque ya hemos visto que es de las principales causas de sordera en la edad pediátrica. Después se puede clasificar el citomegalovirus en asintomáticos, que hemos visto que es lo más frecuente, y en sintomáticos, ¿no? Pues hay los leves, que serían cuando tienen 1 o 2 hallazgos clínicos insignificantes o transitorios, que pueden ser las petequias, la hepatomegalia, la esplenomegalia, que es operaciones en las analíticas de sangre, y el retraso de crecimiento intrauterino sin microcefalia. Las graves son cuando sobre todo hay afectación del sistema nervioso central o cuando hay una afectación de algún órgano que ponga en riesgo o sea grave. Después está un poco el entremedio, que sería cuando no cumplen ni los criterios de leve ni de grave.
Una vez tenemos el diagnóstico de citomegalovirus, tenemos que hacer una serie de pruebas, ¿no? Una exploración que sea completa, por supuesto, una sometiometría, sobre todo, ¿no? Mirando las desviaciones estándar del perímetro craneal, una analítica completa con hemograma, coagulación y bioquímica, mirando la función hepática, la bilirrubina y la función renal. Hay que mirar también una PCR cuantitativa de cito en sangre, porque su negatividad se asocia a un mejor pronóstico. Y después nos puede servir también para el tratamiento. Pedir un fondo de ojo y una exploración oftalmológica, ¿no? Que hemos visto que la chorioretinitis es de las principales afectaciones del cito. Hacemos potenciales abocados no solo en el diagnóstico, sino repetirlos de forma seriada después, porque hemos visto que es una aparición ¿no? de afectación tardía y que también puede afectar a los asintomáticos, y unas pruebas de imagen que después comentaremos, que sería la ecografía y la resonancia. Las pruebas que son, no son obligatorias, sino son según los síntomas, sería la punción lumbar, si hay que se tiene que hacer en todos los sintomáticos, el electroencefalograma cuando hay afectación neurológica o en las pruebas de imagen, y las potenciales visuales cuando hay afectación del nervio óptico o afectación en la resonancia. Y Alisa, no sé si quieres comentarte un poco el diagnóstico por imagen. Sí, pues hablando de las técnicas de imagen que podemos aplicar en la valoración de pacientes con citomegalovirus, la primera técnica a destacar sería ecografía transfontanelar, que podemos utilizar como primera técnica de imagen en los pacientes con alteración del estado general, y también la podemos utilizar tanto para el screening prenatal como para el screening postnatal. Como bien sabemos, con esta técnica de imagen podemos ver calcificaciones intraparenquimatosas, y sería interesante destacar que ecografía es más sensible respecto a la resonancia magnética para su identificación, y también podemos ver pequeños quistes periventriculares o la presencia de ventrículo-amigala, midiendo el índice de Levin, que sería la distancia absoluta entre la hoz cerebral y la pared lateral del cuerno anterior del ventrículo lateral. Y también podemos ver si hay hipoplasia cerebelosa. Aunque aquí también es importante mencionar que la resonancia magnética es más sensible a la hora de valorar la fosa cerebral posterior. Y la ecografía cerebral siempre tiene que completarse con la resonancia magnética. TAC, como bien sabemos, no es la técnica de elección en los pacientes pediátricos dado el riesgo de radiación, pero en algunos casos puede aplicarse si hay sospecha de hemorragia o en caso de espera de realización de resonancia para identificar también, por ejemplo, calcificaciones intraparenquimatosas que pueden orientar el diagnóstico un poco. Y la resonancia magnética, como bien sabemos, es la técnica de elección y habitualmente se realiza bajo sedación y con la presencia de un especialista en neonatología. Vale. Siguiente. Antes de pasar a los hallazgos radiológicos de por sí, quería repasar un poco cuáles son más típicos según el trimestre de afectación. Hablando de afectación precoz del segundo trimestre, los hallazgos radiológicos que podemos encontrar serían lisencefalia, que puede presentarse en forma de agiria o paquigiria. También podemos encontrar hipoplasia cerebelosa, ventrículo-amigala, que sería más grave en comparación con ventrículo-amigala, que podemos observar en la afectación tardía. Y también podemos observar retraso de mielinización y calcificaciones periventriculares. Hablando de afectación tardía del segundo trimestre, podemos observar ciertas anomalías de migración neuronal, que serían polomicrogiria, y poco frecuentemente podemos observar también esquizoencefalia, de la que vamos a hablar más adelante. También podemos observar hipoplasia cerebelosa y ventrículo-amigala, que es uno de los hallazgos más comunes de la afectación por citomegalovirus. Y hablando de los hallazgos en el tercer trimestre,
podemos observar alteraciones de mielinización, podemos observar calcificaciones periventriculares, que es el hallazgo radiológico más frecuente de la afectación por citomegalovirus, podemos ver quistes, podemos ver hemorragia intracraneal y lo más importante a destacar aquí sería que si la afectación sucede en el tercer trimestre, los surcos corticales en este momento ya suelen ser normales, dado que el crecimiento neuronal y la migración neuronal ya han finalizado en este periodo. Vamos a empezar por calcificaciones intracraneales, que es el hallazgo radiológico más frecuente de la afectación por citomegalovirus. Es importante recordar que no es específico de la infección por citomegalovirus, dado que también las podemos ver en la infección por toxoplasma, rubéola, herpes simple y varicela. Y se puede encontrarse hasta 70% de los casos. Y como he mencionado anteriormente, la ecografía es una técnica de imagen más sensible que la resonancia para su detección. Si valoramos calcificaciones intracraneales por la resonancia magnética, se van a ver como focos de aumento de señal en las secuencias potenciadas en T1 y como focos hipointensos en las secuencias T2. Y también es interesante saber que la presencia de calcificaciones suele asociarse a retraso mental más que otros hallazgos radiológicos. Hablando de ventriculomegalia, tenemos que recordar que es el segundo hallazgo más común. Habitualmente se asocia a pérdida de volumen cerebral y en 45% de los casos la ventriculomegalia suele ser moderada o severa. El siguiente hallazgo serían las septas intraventriculares. Habitualmente no es un hallazgo aislado y también tenemos que recordar que no es un hallazgo específico de infección por citomegalovirus porque puede encontrarse también en hemorragia intraventricular y en los casos de ventriculitis. Y cuando buscamos las septas intraventriculares, primeras localizaciones donde tenemos que mirar serían las astas occipitales y en algunos casos los podemos encontrar también en las astas temporales. Siguiente hallazgo sería leucoencefalopatía y por supuesto la resonancia magnética es más sensible que la ecografía en su valoración. La vamos a ver como los focos de hiperseñal en las zonas de afectación si hablamos de la secuencia T2 y tenemos que saber tres patrones de leucoencefalopatía. El primer patrón sería afectación de sustancia blanca subcortical de ambos lóbulos parietales. El siguiente patrón sería afectación de ambos lóbulos parietales que puede asociarse a anomalías de migración neuronal, como por ejemplo polimicrogiria. Y el tercer patrón sería afectación difusa de la sustancia blanca con surcos corticales anómalos. Es interesante saber también que habitualmente las alteraciones también se asocian a patología en el polo anterior de los lóbulos temporales y quistes en esta localización son bastante características de la infección por citomegalovirus. Y si observamos quistes temporales anteriores, este hallazgo tiene un valor predictivo positivo para infección congénita por citomegalovirus en 89% de los casos. Y también aquí lo importante a saber es que el patrón más común de la afectación por leucoencefalopatía sería afectación de sustancia blanca periventricular parietal que respeta la sustancia blanca subcórtica. Y pues los quistes periventriculares, como he mencionado, las más características son de polo temporal anterior y también los podemos encontrar en el surco tálamo caudado. Vale.
Hablando de anomalías de migración neuronal, tenemos que saber que están presentes en más de 10% de los pacientes y dentro de anomalías de migración neuronal podemos destacar lesencefalia en forma de agiria o paquigiria. Este tipo de anomalía suele aparecer en caso de afectación precoz en el segundo trimestre y suele tener peor pronóstico en comparación, por ejemplo, con polimicrogiria, que suele aparecer en caso de afectación más tardía. Y hablando de esquistocefalia, tenemos que saber que existen dos tipos de labio abierto, como podemos ver en la imagen de arriba, y de labio cerrado, que sería la otra imagen, la imagen de abajo. Va. Y en este diapo podemos valorar varios hallazgos radiológicos típicos de afectación por citomegalovirus, que sería polimicrogiria, que está marcada con las flechas azules. Podemos ver focos de leucoencéfalo malasia y también podemos ver ventrículomegalia y una pequeña calcificación que se presenta como un foco de baja señal que está marcado con la flecha verde. Vale. El siguiente hallazgo radiológico que podemos encontrar en los pacientes afectados por citomegalovirus sería microcefalia. Es un hallazgo presente en más de 27% de los pacientes y, por supuesto, el grado de afectación depende del tiempo de aparición y habitualmente su presencia suele asociarse al peor pronóstico y a retraso aumentado. Y por último, en los pacientes con afectación por citomegalovirus podemos observar hipoplasia cerebelosa, que es un hallazgo bastante frecuente. Como he mencionado anteriormente, la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad en su detección. Habitualmente se asocia a pérdida de volumen y a ampliación del espacio subaracnoideo y también puede asociarse a calcificaciones cerebelosas y a presencia de quistes o hemorragia cerebelosa. Y con este diapo quería dar un par de pinceladas sobre el valor diagnóstico de la resonancia fetal postnatal, aunque en esta sesión no hablamos de la resonancia fetal porque es un tema bastante amplio y complejo y creo que a este tema se podría dedicarse una sesión entera, pero me pareció interesante mencionar que, por ejemplo, en comparación con ecografía de screening prenatal, en caso de sospecha de citomegalovirus, si realizamos una resonancia magnética, la resonancia puede aportar información adicional en unos 47% de los casos. Si la resonancia magnética contiene hallazgos positivos, es recomendable realizar la segunda resonancia magnética en el tercer trimestre. Y la segunda resonancia nos puede aportar hasta puede aportar información adicional en hasta 44% de los casos. Y los hallazgos que podemos observar en la resonancia fetal, que serían más o menos los mismos de los que hemos mencionado, la resonancia postnatal confirma estos hallazgos en hasta 80% de los casos y aporta la información adicional en unos 20-21% de los casos. Vale, y nos queda hablar un poco del tratamiento, ¿no? Después de la clínica, el diagnóstico, la clasificación, la valoración de las imágenes, hay que valorar si hay que tratar o no a los recién nacidos, ¿no? El fármaco más utilizado es el valganciclovir, que es el profármaco del ganciclovir, que se administra vía oral y que es el tratamiento de elección. Hay otros como el foscarnet, pero que ya casi no se utilizan. El objetivo de este tratamiento es conseguir la supresión de la carga viral plasmática en orina y mientras se está administrando. La efectividad es mayor cuando antes se empieza el tratamiento y los efectos secundarios
sobre todo es la neutropenia, trombocitopenia, pero sobre todo la neutropenia, y por eso se hacen analíticas semanales al principio y después cada 15 días. Y se hace un seguimiento a consultas de infectología. Cuando se tratan los citocongénitos, cuando son asintomáticos y sintomáticos leves, no hay que tratarlos. Cuando hay sintomatología, ¿no? Están clasificados como moderados o graves sin afectación neurológica, se tratan mínimo 6 semanas. Y cuando hay afectación del sistema nervioso central o hay una hipoacusia neurosensorial aislada, sí que hay un tratamiento prolongado de unos 6 meses. El tratamiento antiviral durante 6 semanas sí que ha demostrado prevenir la sordera neurosensorial respecto al placebo a largo plazo y mejorar el neurodesarrollo a largo plazo. Mejora también rápidamente la trombocitopenia y puede ayudar en la hepatitis colestásica y en la cordotenitis por cito, aunque no se ha demostrado que la eficacia del tratamiento con galanciclovir en los pacientes asintomáticos, por eso de momento no se trata. La duración del tratamiento es controvertida, sí que se ha demostrado en 6 meses que puede mejorar de forma modesta el pronóstico auditivo neurológico, entonces en estos casos por eso se alarga el tratamiento. La desaparición del virus en sangre y en orina, hemos visto, ¿no?, que hay un mejor pronóstico a nivel neurológico. En la madre, ¿no?, el embarazo, hay 2 tratamientos, las gamma-globulinas y el valaciclovir. Yo creo que el fármaco que nos tenemos que quedar es el segundo, el valaciclovir, ya que está demostrando, ¿no?, que reduce la transmisión materno-fetal del cito y también reduce, ¿no?, la proporción de neonatos que nacerán sintomáticos. Entonces, esto está siendo un poco, bueno, se está demostrando cada vez más, aunque de momento no se está administrando en todos los hospitales, aquí no lo administramos, pero realmente cada vez están saliendo más estudios y esto nos hace un poco cambiar la idea de si el cribado por citomegalovirus es rentable o no es rentable. Y ahora un poco después del repaso de cito haremos un par de casos que tuvimos que están siguiendo nuestro centro y que se diagnosticaron aquí. El primero fue una niña que el embarazo de su madre fue bien controlado, que tuvo ecos y serologías negativas, que fue un parto autóxico a las 38,3 semanas, un parto normal, sin incidencias, se pasaron las autoemisiones y que la exploración física al nacer lo que destacaba es que era un pequeño paredad gestacional con un percentil menor de 3 y también tenía una microcefalia. Esto se fue siguiendo en el CAP, no se pidió cito y sí que consultó varias veces por irritabilidad y problemas digestivos, pero finalmente cuando les preocupó el pediatra y a los padres fue porque veían una hipotonía y una hemiparesia izquierda, que fue cuando lo derivaron al CDIAP y pidieron una resonancia de estudio y una valoración por neurología. Y al realizar la resonancia magnética, lo que fue observada eran los focos de leucoencefalopatía que se ven como aumento de señal en la secuencia T2, mayoritariamente periventricular. Y también fue observado, lo que fue observado era polomicrogiria y presencia de un quiste localizado en el polo temporal anterior, que es bastante típico de la afectación por citomegalovirus. Entonces, este niño se hizo un ingreso hospitalario para completar estudio cuando tenía 11-13 meses. Se hizo un TAC craneal, que no se observaron calcificaciones, se hizo un fondo de ojo que fue normal. La analítica fue positiva en la PCR por cito, en orina también. Se hizo un electroencefalograma porque tenía clínica, ¿no?, en afectación en la resonancia, que había paroxismos focales sugestivos de una epilepsia. Y se hizo unos potenciales auditivos que salieron normales. Entonces esta niña, ¿no?, se empezó tratamiento a los 3 meses de edad, he visto que esto es un poco tarde, ¿no?, con el valganciclovir durante 6 semanas y actualmente ahora, para hacer un poco de resumen, tiene 3 años y 10 meses y realmente tiene unas secuelas, ¿no?, que son una epilepsia que está en tratamiento preventivo, tiene un retraso psicomotor moderado y cognitivo leve, tiene una disfagia con necesidad de espesantes para comer, que fue esto el primer un poco hallazgo que encontraron los padres, ¿no?, problemas en la deglución. A nivel de neumología, lo siguen también por bronquitis, pero también posibles apneas centrales, también por endocrino, por una poliuria, por posible afectación de hipofisaria y el CTA por fisio y logopedia semanal. Se hizo una reso relativamente reciente, que nos comentará Alisa.
Sí, y en esta resonancia magnética persistían los focos de leucoencefalopatía y el quiste temporal. Y lo importante a destacar sería que no se observaba el retraso de mielinización. Vale, y un poco segundo caso que nos queríamos comentar era una niña también que el embarazo de su madre fue controlado en una clínica privada, pero bien controlado, que sí que el primer trimestre salió una serología que era IgM positiva y IgG de baja avidez. No se realizó amniocentesis, entonces no se hizo PCR en líquido amniótico, pero sí que se fueron haciendo ecos que fueron todas normales. Fue un parte autóxico a las 39 más 6 semanas, sin incidencias, y la exploración física al nacer también destacaba, ¿no?, una microcefalia un percentil menor a 1. Se hizo una PCR en orina que fue positiva, una láctea de sangre que era normal, unas ecos transfrontalarias que era normal y un fondo de ojo y unos potenciales auditivos que también fueron normales. Se derivó a los 15 días de vida a nuestro centro para completar el estudio. Se inició aquí cuando llegó, ya que teníamos ya el diagnóstico de cito en orina ¿no?, y es confirmatorio, se inició el valgan cicloviral y se solicitó una rectocraneal. Y por la resonancia observamos microcefalia, cierto grado de ventriculomegalia y también el aumento de espacio subaracnoideo en contexto de atrofia cerebral. Vale, después esta niña, ¿no?, sigue siguiendo con diferentes especialistas, neuroinfecciosas, gastro, por diferentes problemas, ¿no?, y secuelas que ha tenido de forma tardía, ¿no?, y ahora mismo presenta una parálisis cerebral con problemas para dormir, una leve hipoacusia neurosensorial de origen tardío, ¿no?, que se detectó ¿no?, vimos que las potenciales iniciales fueron normales porque después se alteraron, una disfagia orofaringea y que le contraindicaba la alimentación oral y que se colocó un botón gástrico, y bueno, una sialorrea y un estreñimiento que también están siguiendo. Un poco estos dos casos eran para hacer un resumen, ¿no?, de la importancia de hacer un screening de cuando detectas una anomalía, buscar el cito congénito y que si se detecta, ¿no?, valorarse que empezar el tratamiento o no. Entonces, un poco de conclusiones del cito, ¿no? El cito congénito es la infección congénita más frecuente en el mundo desarrollado y causa 1 de cada 4 de las sorderas neurosensoriales en edad pediátrica. La vía de transmisión hemos visto que es transplacentaria y que es más frecuente y grave cuando hay una primo infección materna. La mayoría de pacientes afectos son asintomáticos, siendo la sordera neurosensorial la aparición tardía más frecuente en este grupo, por lo tanto tenemos que estar atentos de ir buscando. La técnica más sensible y específica, ya hemos visto que es la PCR por cito en orina, que hay que hacer en las primeras semanas de vida, y que el tratamiento viral, como el valganciclovir, durante mínimo 6 semanas ha demostrado disminuir las secuelas neurológicas y la probabilidad de tener una sordera neurosensorial. Y que el valaciclovir, como prevención, ¿no?, para la transmisión materno-fetal, está haciendo replantearse el cribado gestacional, sobre todo en el primer trimestre. Y de conclusiones por parte de radiología, es importante recordar que los hallazgos característicos de la infección congénita por citomegalovirus serían malformaciones corticales, lesiones temporales polares anteriores e hipoplasia cerebelosa. Y otros hallazgos que no serían específicos de citomegalovirus, de afectación por citomegalovirus, sería presencia de ventriculomegalia, septos intraventriculares, presencia de quistes periventriculares, calcificaciones y microcefalia. Y también es importante recordar que la resonancia magnética tiene la mayor sensibilidad en detección de la afectación temporal anterior a microcefalia y malformaciones corticales, pero la ecografía cerebral sí que tiene mayor sensibilidad en la detección de calcificaciones entre pacientes. Y pues aquí llega nuestra presentación y si hay alguna duda o pregunta, estaremos encantados de responder. Pues muchas gracias a Arnau y a Lisa por vuestra presentación y por enseñarnos este par de casos clínicos.
De momento no hay ninguna pregunta ni comentario. Vamos a dar un poco de tiempo a ver si alguien se anima. Yo, mientras tanto, no sé, os quería preguntar si, bueno, o sea, dado las complicaciones y las secuelas que tiene, ¿no? Si hay alguna manera de prevenir, ¿no?, la infección por citomegalovirus y en qué casos está indicado cuándo se tiene que hacer la RM fetal, ¿no?, antes de que el embarazo llegue a término, si hay alguna medida de prevención que se pueda hacer anteriormente. Y de prevención, ¿no? Hay siempre la primaria, que en este caso sería sobre todo informar a las madres, bueno, y también a los profesionales que informen de qué es esta infección y cómo se puede prevenir, ¿no? Hemos visto que la mayoría de veces se coge madres que tienen contacto en niños pequeños y preescolares, entonces la prevención primaria, que por cierto tengo un anexo que creo que la dejé aquí, ¿no? Que es educación, entonces prevenir, ¿no? La educación primaria sería informar a las madres de siempre lavado de manos, sobre todo cuando hay contactos con, ¿no?, secreciones de niños pequeños, después de cambiar un pañal, no dar besos ¿no?, a los niños pequeños en la boca, que es algo que se hace a veces, pues vigilar solo cuando estás embarazada. Después de la prevención secundaria, que es lo que comentábamos un poco, de que si tú detectas la infección fetal, pues empezar a tratar, y que el valaciclovir y la inmunoglobulina estaban siendo tratamientos que estaban viendo que pueden prevenir esta infección en el recién nacido, y después la prevención terciaria, que sería ya cuando nace el feto, que sería ya con el tratamiento que hemos comentado. Yo creo que esto sería un poco la forma de... ¿Y la RM fetal cuándo hay que hacerla? ¿O si hay alguna alteración en la ecografía? ¿O si se detecta la infección, hay que hacerla de screening? Pues hasta que yo sepa, no hay como el procedimiento, o sea, no hay normas establecidas de cuánto exactamente tenemos que a realizarla, pero supongo que si las pruebas serológicas son positivas y hay sospecha clínica, es recomendable realizar la resonancia fetal a la hora de detección de infección, y después, por ejemplo, si la infección fue detectada precozmente, es importante, por ejemplo, repetir la resonancia en el tercer trimestre y después ya en el periodo postnatal para confirmar los hallazgos y para seguir al paciente y, o sea, para mejorar el pronóstico del paciente, en sentido de que con nuestro informe ya guiamos un poco las decisiones terapéuticas si el paciente con lo que tiene necesita el tratamiento o no. Y un poco los protocolos que he leído lo que hacían es, ¿no?, las madres que tenían ecos sugestivas o serologías positivas de cito, se les hacía un amnio a partir de la 20-21 semana de gestación, y las que salía una PCR positiva, en estos se hacía una reso y una eco. Y las que salía PCR negativa se les había haciendo ecos de controles, pero no se les hacía reso. Por ejemplo, el protocolo de la paz, que está muy bien estructurado, lo hacían un poco así. Pues en este protocolo, por ejemplo, ya empezaban el tratamiento cuando había serologías con sugestivas de cito, ya empezaban el valaciclovir, y cuando había confirmación con la amniocentesis, estos hacían biterapia de valaciclovir y la inmunoglobulina. Pero la resto la hacían o sea, después de la amniocentesis. Muy bien, muchas gracias. No sé, Jordi, Nacho, es vuestro turno si queréis hacer alguna aportación, algún comentario sobre lo que nos han explicado. Sí. Hola, soy Nacho Delgado de Vallebrón. Simplemente comentar, no sé si Arnau estará de acuerdo, que yo creo que muchas veces el conflicto viene con aquellos casos leves, ¿no? Sí que tienen CMV positivo en orina, y hacemos la resonancia magnética, ¿no? Y las alteraciones son menores o muy sutiles. ¿No? Obviamente hemos visto estos casos que tienen trastornos girales y son muy graves, pero muchas veces únicamente encontramos algún tipo de alteración de sustancia blanca. Y en este sentido ha salido recientemente, me parece que ahora en el British Medical Journal del 2023,
un estudio que habla de este tipo de pacientes en concreto, que yo creo que son los que más quebraderos de cabeza nos dan, porque si determinamos que sí hay una afectación de sustancia blanca, sí estaríamos diciendo que es un paciente con afectación del sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes sí que especifica que en los que hay claramente una afectación de sustancia blanca sí que tienen peor pronóstico, pero en aquellos en los que es dudosa, el pronóstico no es peor que en los pacientes normales. Entonces, yo creo que esto es muy tranquilizador, al menos para que el radiólogo duerma tranquilo, ¿no? Que a veces hay estas dudas, ¿no?, de esta afectación de sustancia blanca, y yo creo que es interesante, ¿no? Porque en ese sentido, ¿no?, como bien ha dicho Arnau, el hecho de que haya afectación del sistema nervioso central ya automáticamente sí que cambiaría la localización del paciente en paciente que necesita tratamiento. Yo en ese sentido quería comentar solo dos cosas. Primero, respecto a la indicación de la RESO, muchas veces nos viene o porque hay evidencia de seroconversión o porque en las ecos de rutina hay alguna anomalía estructural que se ve. Entonces, entra un poco dentro del flujo normal de las indicaciones de resonancia magnética fetal. Y después, en segunda parte, siguiendo con lo que dice Nacho, el tema de la sustancia blanca se da mucho valor y es muy importante, porque una de las cosas que más preguntan familia y que más interesa a nivel de ginecología, si no me corregís, ese tema del desarrollo. Entonces, más allá de estos casos que me parecen muy interesantes de compartir, que son más característicos y muy graves, hay un espectro muy importante de pacientes que estamos un poco diciendo, hombre, el córtex está bien, no tenemos fisas temporales, no hay atrofia, el cerebro tiene un volumen normal, pero la sustancia blanca o es patológica o es dudosa. Entonces sí que en ese campo se está investigando mucho a nivel de cuantificar esas lesiones de sustancia blanca, más allá de que te puedan parecer subjetivamente afectadas o no. Entonces allí sí que hay artículos recientes que mediante medidas de ADC establecen unos cutoffs mediante curvas ROC bastante buenas a nivel de cómo pues, realmente ese paciente y qué correlación hay con su neurodesarrollo. El problema es que correlacionar esto con la carga viral, con la infección, sobre qué escalas usas y sobre cómo lo mides por neuroimagen, pues todavía estamos allí porque no hay algo estandarizado. Pero sí que es evidente que el tema de la sustancia blanca y las infecciones, entre comillas, leves, pues es probablemente lo que más se está investigando ahora. Ahora, desde un punto de vista práctico, yo pienso que lo paradigmático es lo más grave, que son los casos que habéis comentado, y yo creo que las indicaciones básicamente vendrían por estos dos motivos, ¿no? Que tengas una evidencia de una conversión o que realmente ya en las ecos pues veas algo que te preocupa. Muchas gracias, Jordi, Nacho, por los comentarios. No han salido preguntas de la audiencia, así que yo creo si no tenéis nada más que añadir, doy paso a Víctor que haga las conclusiones y finalice la sesión. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Noemí. Y bueno, para finalizar quería dar la enhorabuena a Lisa y Arnau por la excelente revisión y dar las gracias también a Nacho y Jordi por su visión como expertos, ¿no?, sobre un tema que, como nos han enseñado, hay unos hallazgos clásicos que se presentan sobre todo en los casos más graves. En los casos sintomáticos ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Todo esto está muy bien establecido y se sabe, pero a la vez nos habéis enseñado cómo se abre una nueva paradigma o nuevas dudas o existen controversias de cómo manejar a los pacientes asintomáticos, que son la mayoría y son los que menos secuelas dejan, pero en algunos casos sí que pueden haber alteraciones del desarrollo, como comentaba Jordi, comentaba ahora también Nacho, y que en estos se abren ahora pues nuevas perspectivas de tratamiento, y esto es lo que sin duda en los próximos años pues seguramente va a cambiar, ¿no? Aparte de los casos paradigmáticos graves que ya habéis enseñado, que bueno, pues está muy establecido cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento que hace. No sé si queréis añadir algo más a estos comentarios finales, si estáis de acuerdo, si no. Y sí, Alisa, Arnau, Jordi, Nacho, no queréis añadir nada más, ¿no? Pues si es así, cerramos la sesión de hoy y nos vemos todos en la sesión de mañana de la plataforma. Que vaya bien.
Que paséis un buen día. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Muchas Adeu, buen día. gracias. Hasta luego.